Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Hola, Rudit, muy buenas tardes. Violeta también, buenas tardes, chicos. Bien, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Augusto también, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien, ¿no? Que estén aprovechando sus sesiones de clase. Darles la bienvenida a la sesión del día de hoy. Ya estamos retomando y arrancando con nuestras clases, ¿correcto? Para ello, recordarles algo rápido, nada más, ¿ya? Que es, en este caso, sus cursos semanales, ¿no? Mencionarles que se ha vuelto a retomar el curso de marketing y que también ahora los días sábados están dictándose los cursos de astronomía para que puedan estar ingresando. De la misma manera, indicarles que el día de mañana, lunes, se va a estar llevando a cabo el sorteo por puntualidad, ¿no? Que el colegio siempre hace mensualmente. Ya probablemente su asesor o asesora les va a estar comunicando el enlace o la información necesaria para que tal vez también puedan enlazarse, pues, ¿no? A este sorteo y formen parte de este evento y puedan también ser parte, ¿no? Y conozcan desde el principio de primera mano quiénes van a ser los ganadores, ¿no? Recuerden que es un sorteo, así que suerte para cada uno de ustedes. Ahora sí. Nosotros ya hemos estado trabajando en el bimestre anterior, ya nos hemos estado vinculando con la literatura, ¿correcto? Ya habíamos tenido un primer acercamiento, ya habíamos hablado de literatura y vamos a continuar esa ruta, ¿no? Ya habíamos tenido o establecido un primer contacto con la literatura clásica y la literatura medieval y ahora vamos a seguir el recorrido y hoy día vamos a hablar sobre una de las corrientes que también son o es bastante interesante. ¿Correcto? Para eso les voy a mostrar un pequeño videíto, ¿ya? Para que observen la situación. Es un video chiquito nada más, cortísimo, pero que alberga o contiene un mensaje bastante significativo. ¿Listo? Bastante significativo. Aquí está. A ver, lo observamos, ¿ya? Lo vamos a observar. Bien, chiquitito. ¿Lo lograron ver todos o lo vuelvo a poner? Dura unos segunditos nada más, es bastante corto, pero con un mensaje significativo. ¿Está bien? ¿Lo llegamos a ver o lo vuelvo a reproducir? Para aquellos que... Repítame. Sí, ok, muy bien, lo vuelvo a poner, ¿ya? Listo, ahora sí. Muy bien, listo, ahora que ya lo vimos, vamos a conversar de este videíto que es corto, pero significativo, ¿ya? ¿De qué trata ese video, chicos? A ver, ¿de qué trata ese video? Ese video que es corto. ¿De qué trata? De la avaricia misma. Ya, Noé, listo, muy bien. ¿Qué han observado en ese video, chicos? A ver, ¿qué han visto? ¿Cómo lo pueden describir? ¿Qué situación les muestra, no? ¿Qué es lo que sucede con esas dos personitas que tenemos ahí? A ver, A una ¿qué es lo que persona, sucede? A ver, a una, Augusto, adelante.
una persona que encuentra un diamante y la otra que no encuentra, pues si se siente, no sé, se siente mal, que no encuentra y pucha, le entra la avaricia, como quien dice, ¿no? Y ataca por la espalda. Ujú. Ya, bien, Augusto. Augusto nos menciona que en el video hay dos personas, ¿no? Una de ellas encuentra un diamante, ¿no? Es el primero en encontrar un diamante. Y que la otra, ¿no? Pareciese que se alegra, ¿no? Porque si ustedes se han dado cuenta en el video, cuando ese primer jovencito o caballero va y le enseña, el otro como que levanta sus brazos, ¿no? Como quiere decir, sí, bravo, lo lograste o lo encontraste. Pero cuando este se da la vuelta, no, este lo ataca por la espalda para que pueda tomar ese diamante que había encontrado la otra persona, ¿no? Y como por ahí Noé y Augusto nos dicen, despierta esa avaricia y va y empieza a seguir cavando, ¿no? Esa parte donde este joven había encontrado el diamante pensando que ahí están las joyas, ¿no? Y lo que encuentra, ¿qué es? ¿Cuál es el final de esta persona que eso se deja llevar por la avaricia? ¿Cuál es su final? Parece que, no sé, sufre un accidente o su muerte, porque le cae algo encima, petróleo, supongo, ¿no? Ya, muy bien, Augusto, ¿no? Ah, cava y cava, pero lejos de encontrar más diamantes, lo que termina encontrando es básicamente, pues, algo que termina con su vida, ¿no? Y el otro no puede hacer nada, tiene la intención de, si se dan cuenta, tiene el impulso de, pero es muy tarde, ¿no? Porque ya no hay forma de salvarlo. Correcto, muy bien, ¿no? Y en la pregunta que surge aquí también es, ¿alguna vez ustedes han actuado por avaricia, tal vez? En algún momento de su vida, tal vez no ahora, o tal vez sí, no lo sé, tal vez hace muchos años atrás, ¿no? ¿Alguna vez ustedes haciendo una autoevaluación personal consideran que han actuado con avaricia, chicos? ¿Qué me dicen? ¿No? Ya, Augusto me dice que no. Personalmente, obvio, esa es la opinión de Augusto, ¿no? Porque él se está haciendo una autoevaluación, él dice que no. Perfecto, muy bien. Los demás chicos, tal vez sí, más o menos, o tal vez también o sea, no se han dejado llevar o consumir por por esa No, me emoción. A Noé tampoco, perfecto, muy bien, Noé, muy bien, Augusto. Los demás chicos, ¿alguna vez han actuado por avaricia? ¿Qué me dicen? Los demás, ¿alguna vez han actuado por avaricia? Pero para eso primero hay que definir qué es la avaricia. ¿Qué es la avaricia, chicos? ¿O qué en este caso conllevas el ser tal vez o practicar la avaricia? ¿Qué será la avaricia? ¿Qué será, chicos? ¿Qué es la avaricia? Querer tener lo que otra persona posee, algo así, o querer tener Ya, más, por querer mm, tener más, te te puede perjudicar también. ya, Augusto, querer tener más de lo que ya se tiene, ¿no? Tal vez, profesora, yo, no sé, tengo una microempresa y genero ingresos mensuales, semanales, quincenales, no lo sé, o diarios, pero no me basta. Quiero más y más y más, ¿no? Una persona avariciosa eh, busca poseer más y más y a su vez también cuida celosamente su dinero, ¿no? Su riqueza. No es de las personas que es tal vez desprendida, dadivosa, ¿no? Sino que al contrario, es muy minucioso, que tal vez hasta gastar un sol es lo peor que le pueden pedir, ¿no? Porque nunca tiene, pese a que se sabe que no es así, que sí tiene, pero dice, no, no tengo, no, no puedo, ¿no?
Entonces, ahí está. Listo. ¿Alguien más que tal vez quiera decir, o tal vez no, profesor, en algún momento de mi vida sí actué con avaricia? ¿No? Tal vez. Muy remotamente, tal vez cuando era más joven de lo que yo soy ahora, ¿no? Cuando era un adolescente, profesora, sí fui o actué así. O tal vez no, ¿no? Porque en el caso de Noé y Augusto nos dicen que ellos no, ¿no? Esto es algo personal, ojo, yo no puedo afirmar o negar algo por alguno de ustedes, ¿no? Sino esto es, a ver, hacernos una introspección y poder decir ello. Listo. Muy bien. Entonces, la pregunta que se relaciona a este sentido, ya que estamos conversando en base a ello, es, ¿quién es el responsable de otorgarle el valor a las cosas, chicos? ¿Quién le otorga el valor a las cosas? ¿Quién, chicos? ¿Quién? ¿Quién dice esto es valioso para mí o esto no vale, no me sirve? ¿Quién? ¿Quién es el responsable de otorgarle el valor a las cosas? Nosotros mismos. Muy bien, Augusto. Nosotros mismos. Nosotros somos quienes decidimos que tiene un valor importante y que no tiene tanto valor. No, y esto no tan solo se reduce a algo, no sé, que pueda tener tal vez una representación económica, ¿no? Sino también probablemente a tal vez algunas cosas, ¿no? Que para nosotros valen mucho y para otros tal vez no valen lo que para nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues ahí en casa, ¿no? Alguno de ustedes o todos tal vez también tienen algún objeto que tal vez está ya gastado, ¿no? Tal vez está percudido o está muy viejito, ¿no? O tal vez roto, dañado, quebrado, no lo sé. Pero tal vez uno de sus hijos viene y les dice, esto hay que botarlo, ¿no? ¿Esto para qué te va a servir? Mejor hay que botarlo. Y tú te niegas, ¿no? No, ¿cómo lo vas a botar si esto le perteneció a mi bisabuelo, a mi bisabuela, a mi abuela, a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá, qué sé yo, ¿no? Y no lo botas, o sea, ni siquiera lo vas a usar, ¿no? Tal vez está en esa situación, ya está desgastado, pero tiene un valor para ti. Y ese valor tal vez sentimental es lo que hace que en este caso tú no te puedas deshacer de ese objeto, ¿no? Por un lado. Por el otro también, pues no, si hablamos ya de objetos que significan o tienen un valor monetario, ¿no? Que nosotros decimos, uy, no, esto yo no lo boto ni lo pienso perder, es más, lo guardo en un cofrecito bajo 7 llaves, porque no vaya a ser que se me pierda. Uy, no, esto está hecho de tal material, qué sé yo, en algún momento tal vez lo puedo empeñar, lo puedo vender y voy a tener dinero. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ahora, la otra preguntita es, a título personal, ojo, para ustedes, ¿el dinero es lo más importante? ¿Qué opinan, chicos? De manera individual, ojo. Violeta, adelante. Violeta, adelante. A ver, la pregunta es, ¿el dinero es lo más importante? A ver. ¿Me escucha? Sí, Violeta, ahora sí te escuchamos. Sí es importante, porque en base a ello podemos tener salud, alimento, ropa, estudio, medicina, pero no, o sea, es necesario, pero no es para que nosotros lo veamos como que, ay, sin dinero ya, ¿no? Nos morimos. Podemos tener lo necesario. Ese depende de cada persona, ¿no? Cómo está sus valores, ¿no? Ok, Violeta, muy bien, Violeta. A ver, Noé, ¿qué nos dices tú?
Mire, yo creo que no es importante tanto el dinero, más importante sería la salud, porque sin salud no puedes hacer dinero, Ya, para mí. muy bien. Ujú, correcto. Como vuelvo y digo, eso es una pregunta para título personal, ¿no? Es lo que yo opino, es lo que yo pienso, es mi percepción. Muy bien, Violeta, muy bien, Noé. Para los demás chicos, el dinero es lo más importante. Como dice Violeta, ¿no? El dinero es necesario. Y dicen por ahí, ¿no? Que el dinero es un mal necesario. Pero no es, pues, si yo hago una, una pirámide tal vez de cosas importantes para mí, el dinero pues no se va a ubicar en el número uno de mis prioridades, ¿no? Para algunos, no sé, ocupar el puesto 2, el puesto 3, ¿no? Dependiendo, como dice Noé, Violeta, de cada uno, ¿no? Esto es algo, a ver, yo cómo veo el dinero, ¿no? Por ejemplo, Noé nos dice que para él el dinero sí es necesario, pero lo más importante es la salud, ¿no? Eso es lo que en realidad es lo primordial y lo que se prioriza o se debe priorizar. Perfecto, muy bien. Para los demás chicos, ¿el dinero es lo más importante para ustedes? ¿Qué me dicen? Sin miedo, chicos, sin temor. ¿El dinero es lo más importante para ustedes? Tal vez alguien me va a decir, sí, profesora, yo sin el dinero me desespero. No sé, puede ser. ¿El dinero es lo más importante, chicos, para ustedes? ¿Qué me dicen? No. No, no es lo más importante, ¿ya? No es lo más importante. Listo, Melissa me dice que no, ¿no? Ya, para ella el dinero no es lo más importante. A ver, Sheila, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. En sí, el dinero no es tan importante en mí, pero sí es un implemento necesario para vivir. Pero en sí no es lo más importante para la vida. Ya. Muy bien, Sheila. No es lo más importante. Sí, es necesario. Ahí otra vez coincidimos en el mismo punto, pero no es lo más importante. Muy bien, chicos. Ustedes se preguntarán, profesora, ¿y por qué hablamos de dinero? ¿Por qué hablamos de avaricia? ¿Por qué hablamos si el dinero ocupa tal vez el primer lugar en todas las prioridades que nosotros como seres humanos tenemos en la vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver el dinero con lo que vamos a trabajar el día de hoy? ¿O vamos a tener clases de economía? ¿No? No lo sé. Vamos a ir entendiendo y vamos a ir relacionando por qué ahorita estamos tal vez hablando un poquito de lo que para nosotros es el dinero o lo que es la avaricia, o tal vez viéndonos si en algún momento de nuestra vida hemos actuado de manera avara, ¿no? Ya lo vamos a ir comprendiendo. Para eso, el día de hoy, nosotros vamos a hablar y vamos a aprender sobre el neoclasicismo francés, chicos, ¿ya? ¿Para qué van a conocer a esta corriente literaria? Para que puedan reconocer sus características y también la influencia que esta corriente ha establecido, ha trabajado dentro del marco de la literatura. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos del neoclasicismo francés, tenemos que ubicarnos como contexto en la parte de Francia. ¿Está bien? Nosotros, si ustedes recordarán, y cuando hablábamos de la literatura medieval, decíamos que esta literatura hizo o buscaba que el hombre siga, en este caso, lo planteado por la religión y que de alguna manera u otra desconozca o ignore la situación de su contexto, de su época. ¿No? Eran personas que estaban, vamos a decirlo así, sumidas en la ignorancia, ¿no? Personas que no podían, en este caso, tal vez observar a su alrededor y hacer una crítica a la situación de ese entonces. El neoclasicismo trata de romper eso. El neoclasicismo busca que el ser humano salga de las tinieblas de la ignorancia y empiece, en este caso,
a abrir los ojos, despierte a la realidad y de esa manera pueda mejorar el futuro. ¿En qué sentido? El neoclasicismo francés tiene como uno de sus múltiples resultados a la Ilustración. La Ilustración fue, en este caso, o tuvo por objetivo el hecho de educar al hombre. Tenía por objetivo enseñarle todo aquello que desconocía. ¿Correcto? Era como si nosotros, o bueno, las personas de esa época, de la edad medieval o de la literatura medieval, estaban en un cuarto oscuro y la Ilustración era esa luz que hizo que estos se den cuenta de las múltiples cosas que estaban pasando a nivel social y también en las personas de la época. Uno de los resultados de esta Ilustración fue, en este caso, la enciclopedia. Ustedes saben que la enciclopedia es un libro que recopila información científica de muchos aspectos, muchos datos, que explican muchas cosas, ¿no? Todos tal vez en casa hemos tenido o tenemos una enciclopedia a donde tal vez hemos ido a revisar o a buscar para poder absolver alguna duda y hemos visto, hemos encontrado, hemos leído, nos hemos culturizado, ¿no? Entonces, ahí está un resultado de ello. Ahora, como el propio nombre lo dice, el neoclasicismo. ¿Qué significa el término neo? Neo significa nuevo, ¿correcto? Y clasicismo, probablemente alguno de ustedes ya lo está vinculando con la literatura clásica, ¿no? Del clasicismo griego. Y con lógica, con mucha razón. Porque los escritores, los autores, ¿no? O las personas que se desarrollaron dentro de este neoclasicismo francés tratan de retornar a las características que fueron trabajadas en la literatura clásica, ¿no? Ellos analizan esa situación, cómo trabajó Homero, cómo fue pues esta civilización de ese entonces, para que puedan adoptar esos mismos rasgos, pero a su contexto. Hay que entender que cada época es distinta, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, a ver, comparemos la edad antigua, donde se desarrolló la literatura clásica y comparemos nuestro ciclo actual, nuestro siglo XXI, ¿será lo mismo? ¿Será el mismo contexto? ¿Tendremos los mismos problemas? ¿Tendremos el mismo caos? ¿Tendremos el mismo desarrollo de la edad antigua y nuestra edad actual o nuestra época actual? ¿Será o responderá a la misma situación o contexto? Chicos, ¿será lo mismo? ¿Qué me dicen? ¿Será lo mismo? ¿Es la edad antigua con el siglo XXI? ¿Será la misma realidad para ambas? No, Miss. No, ¿verdad? Por supuesto, es No. diferente. Muy bien, es distinto. No es igual ya. Ya estamos en Claro, otros tiempos ya. correcto. Ya estamos ya en otro, como dicen, actualizado, ¿no? Hay modernismo ya. Correcto, es distinto. Los problemas, incluso sociales, ¿no? La situación de la humanidad ha cambiado mucho. Entonces, los neoclásicos tratan de capturar la esencia de la literatura clásica y buscan adaptarlo a su nuevo contexto. ¿Correcto? En esa adaptación que hacen, en ese querer tal vez retornar a esos rasgos clásicos, ellos tienen la intención de hacer que las obras o en este caso, los resultados de esta época tengan un fin didáctico, al igual que en la literatura clásica, que a través de las obras literarias, de pintura, de escultura, ¿no? De música, el hombre pueda culturizarse, pueda aprender, deje o de tal vez ver todo gris, todo en tinieblas, todo en oscuridad y empiece a ver la realidad. Es por eso que este neoclasicismo francés hace uso de la razón.
La razón es esa facultad que cada uno de nosotros tiene para poder discernir lo que está bien de lo que está mal, para poder darnos cuenta qué actitudes son correctas y qué actitudes no lo son, ¿no? Porque con nuestra razón nos podemos dar cuenta de eso y justamente hacemos críticas, ¿no? Porque nos damos cuenta. Cuando tal vez en la noticia, y eso es algo, el uso de nuestra razón, este despertar a la realidad, es algo que hasta la actualidad el ser humano maneja. Y es por eso que cuando por las noticias nos enteramos de algunas malas decisiones que toman tal vez la jefa de Estado o sus, en este caso, ministros, congresistas, etcétera, nos molesta, ¿no? Hacemos una crítica porque somos conscientes de la realidad y de las consecuencias de esas decisiones. Ahí está vamos a decir, una secuela o una herencia que el neoclasicismo ha dejado para la humanidad. Y aparte, este hecho de que en esta época estas personas hayan sido o hayan visto las cosas como son, les ha permitido tener avances tecnológicos. Es por eso que hasta la fecha nosotros los avances científicos, tecnológicos, etcétera, los seguimos practicando, ¿no? El ser humano está en constante investigación, el ser humano está en constante búsqueda de mejora, justamente a raíz de todo este proceso que se empieza a trabajar desde el neoclasicismo francés. Ahora, dentro de lo que concierne a la literatura, dentro del neoclasicismo francés, vamos a ver el desarrollo de la fábula y del teatro. Cuando yo hablo de fábula, yo sé que ese término no es ajeno a ninguno de nosotros, porque todos en algún momento hemos leído fábulas, o le hemos leído fábulas, o le hemos contado fábulas tal vez a nuestros hermanos, a sus hijos, sobrinos, etcétera. O tal vez en algún momento, profesora, no lo he leído ni lo he contado, pero a mí sí en algún momento algo. Recuerdo tal vez alguna fábula, ¿no? Por ahí. Entonces, si nosotros recordamos qué es una fábula, vamos a encontrar algo muy particular, algo que solo las fábulas tienen y que no tiene, por ejemplo, un cuento o un mito o una leyenda. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene la fábula que no tienen los otros textos? ¿Cómo se llama? Chicos, a ver, ¿qué tiene la fábula que no tiene ni el cuento, ni la novela, ni el mito, ni la leyenda? ¿Qué tiene la fábula? ¿Qué tendrá la fábula, chicos? A ver, analícenlo. ¿Qué tiene, por ejemplo, la fábula? A ver, ¿qué fábula? El león y el ratón que no tenga el cuento La Caperucita Roja. Mucha mentira, profe. Ya, bueno, aparte de eso. ¿Qué tiene la fábula al final? La moraleja. Correcto, Melissa. Muy bien, Rudit también ahí. Una moraleja, chicos. Un cuento. La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Hansel y Gretel, Pulgarcito. Cuando tú terminas de leer el cuento termina y llega un fin, pero no te da una moraleja, ¿o sí? No. Correcto, no tiene. Pero si yo les mando a leer la fábula, El león y el ratón, El pastorcillo mentiroso, ¿qué más hay? La liebre y la tortuga, esas sí van a tener moraleja. Al final, ¿no? Un mensajito chiquitito nada más, donde te da una enseñanza, ¿no? De que tú debes practicar o de qué cosa no debes de practicar, porque vas a tener tales consecuencias. Y todos en algún momento hemos leído fábulas, o tal vez alguien aquí nunca ha leído fábulas. Violeta, adelante. Si quieres saber, tal vez por ahí complementarnos con algo. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Violeta, adelante. Bueno, para mí la fábula es una enseñanza moral, ¿no? Que toda persona
debe ver y también aprender de eso. Siempre es bueno leer una fábula para podernos reflexionar y tratar de poner en práctica. Correcto, Violeta, muy bien. Una enseñanza moral. Muy bien. Es por eso que los neoclásicos buscan enseñar, por eso es que nos dice que tiene un fin didáctico, porque quiere enseñar al ser humano qué actitudes son buenas y qué actitudes son malas, qué cosas tú debes practicar y qué cosas no debes practicar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la fábula del pastorcillo mentiroso, te enseña que la mentira nunca es buena, que cuando tú, en el momento en el que menos lo esperas, si tú te has acostumbrado a decir muchas mentiras, va a llegar un momento en el que esas personas que tal vez en algún momento confiaron en ti, pero tú los engañaste, y cuando de verdad los necesites, esas personas ya no te van a creer y ya no te van a socorrer, ¿no? Porque ese pastorcillo siempre mentía diciendo que lo atacaba un zorro, me parece, ¿no? Y la gente creía en su palabra y se acercaban a ayudarlo, iban a ayudarlo, pero era una broma, ¿no? Y él se mataba de la risa, se burlaba de ellos. Pero cuando realmente sí pasó, cuando realmente sí se apareció ese animal salvaje y sí le quiso lastimar o lo lastimó o lo empezaba a lastimar y este empezó a dar gritos de alarido, la gente ya no le creyó. No dijo, ay, está mintiendo. No, no le crean. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a ir corriendo, vas a querer ayudarlo, pero al llegar te vas a dar con la sorpresa de que ha sido una mentira y se va a burlar de ti. Entonces, ¿para qué? ¿No? Ahí está ese pastorcillo por mentiroso, termina pues prácticamente condenándose. Y de ahí ese refrán que dice, ¿no? En la boca del mentiroso, hasta lo cierto, se hace dudoso, ¿no? Entonces, miren, a eso se enfoca. Ahora, ¿quiénes son los representantes de las fábulas o del teatro propiamente dicho? Tenemos en la fábula en este caso, Tomás de Iriarte y a Félix María de Samaniego. Ambos escriben fábulas literarias, chicos. ¿Ya? Estas fábulas literarias, como lo ha dicho Violeta, buscan moralizar, buscan educar y buscan hacerle ver al hombre qué actitudes positivas debe practicar para que la convivencia con sus iguales sea armoniosa, ¿no? Porque cuando la sociedad tiene moral y una moral fuerte, todos convivimos y estamos en paz, en armonía. Pero cuando la moralidad se rompe, ahí vienen los grandes problemas. ¿Correcto? Entonces ahí están las dos. Bueno, Tomás de Iriarte tiene su obra que son fábulas literarias y Félix María de Samaniego tiene fábulas morales. Ahora, eso es en el caso de la fábula. En el caso del teatro tenemos a Pierre Corneille y a Jean Racine. Pierre Corneille inicia la tragedia neoclásica. ¿Ya? La tragedia neoclásica. Este escritor empieza a producir tragedia neoclásica. Es el que lo funda, vamos a decirlo aquí o así, dentro del neoclasicismo. ¿Correcto? Y Jean Racine lo perfecciona y se consagra como el máximo representante de la tragedia neoclásica. La pregunta para ustedes y para ver si se acuerdan. Dentro de la literatura clásica, ¿quién perfecciona la tragedia, chicos? ¿Cómo se llama? Y que incluso tiene una obra, bueno, una de las más conocidas dentro del teatro, donde se trabaja justamente la tragedia. ¿Recuerdan? Violeta, tal vez. Edipo Rey. Edipo Rey es la obra, por supuesto. Edipo Rey es una de las obras póstumas de la tragedia clásica. ¿Y quién es el autor de Edipo Rey? ¿Alguien recuerda? Este autor de Edipo Rey es justamente el que perfecciona la tragedia clásica. ¿Cómo se llama el autor de Edipo Rey? ¿Cómo se llama, chicos? Recuerden. Empieza con So. A ver.
Ay, no me acuerdo. Sófocles. Correcto, Melissa. Sófocles. ¿Ya? Sófocles es el que es el máximo representante de la tragedia clásica. Y Jean Racine es el máximo representante de la tragedia neoclásica. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? En la literatura clásica se plantean o se trabajan el género épico, el género lírico y el género dramático. Y esos mismos géneros, los neoclásicos, lo llevan a su contexto y también lo trabajan, clasifican sus obras, y es por eso que dentro del teatro, dentro del género dramático, tenemos el desarrollo de la tragedia. ¿Listo? Ahora, nosotros el día de hoy vamos a hablar de Molière. Ya Molière es uno de los escritores bastante escuchados, sonados y estudiados también. Bueno, Molière es un nombre literario, ¿correcto? Su nombre real es Jean-Baptiste Poquelin. Ese es su nombre real, conocido como Molière para todos nosotros. Molière, en este caso, dentro de sus obras, trata de plasmar con mucho énfasis los defectos que tiene el hombre. Todos los defectos humanos posibles que el ser humano tiene. Trata él de plasmar esto a través de sus personajes. Molière desarrolla lo que es también el género dramático. Entre sus múltiples obras tenemos a Las preciosas ridículas, El misántropo, Tartufo y El enfermo imaginario. Son algunas, no son todas. Entonces, hoy día, Molière, hablando de él, vamos a hablar de una de sus obras bastante conocidas, que es El avaro. Y por eso es que al inicio de la clase nosotros hablábamos del dinero, hablábamos si en algún momento de la vida nosotros habíamos actuado con avaricia, ¿no? Porque hoy día vamos a revisar esta obra. Este teatro ya es o pertenece o desarrolla el género de la especie que es la comedia, ¿correcto? Esta obra fue publicada en 1668 y desarrolla la temática de la avaricia, ¿no? El mismo título ya de por sí, desde la entrada nos lo sugiere, el avaro. Alguien que practica la avaricia, ¿no? Pero vamos a ver una avaricia en su totalidad, en su extremo, en su máximo esplendor. ¿Dónde se desarrolla esta historia? En París, ¿correcto? Y tiene 5 actos, ¿correcto? Ahí están los 5 actos. En el primer acto vamos a tener 10 escenas, en el segundo acto 6, en el tercer acto 15 escenas, en el cuarto acto 7 escenas y en el quinto acto 6 escenas. ¿Quiénes son los personajes que forman parte de esta historia? Tenemos a Harpagon, que es un señor ya de edad, muy adinerado, que tiene 2 hijos, Cleanto y Elisa, ¿correcto? Ahora, por ahí también tenemos a Mariana, que es una jovencita, y a Valerio, que es uno de los sirvientes que trabaja en la casa de Harpagon. También tenemos a don Anselmo. Don Anselmo también es una persona ya de edad de unos 59, 60 años, que también es acaudalado, tiene dinero, y también tenemos ahí a Flecha. Flecha es, en este caso, el sirviente de Cleanto, el hijo de Harpagon. ¿De qué va esta obra, chicos? Un resumen rápido para ustedes, para que se puedan acordar y digan, esa obra trata de esto. La obra básicamente empieza mostrándonos a Harpagon. Harpagon, como les menciono, es una persona también de edad, de unos 59 a 60 años, al igual que don Anselmo, que posee riqueza. Pero esa fortuna que él posee, lo cuida celosamente, ¿no? Y trata de controlarlo a lo más mínimo que pueda. Desconfía tanto de las personas, incluso de sus propios hijos, que decide esconder la fortuna que tiene en un cofre y esconderlo en el jardín de su casa para que nadie se lo pueda
robar. Cleanto y Elisa, que son los hijos de este señor avaricioso, sienten lástima de su padre al ver y darse cuenta que es un hombre que vive prácticamente sumido en la desconfianza, sumido en la avaricia y que lo único que rige la vida de su padre es el dinero. Aparte de que en este caso Harpagón es la persona que elige con quienes se van a casar sus hijos. Harpagón poco o nada le importan los sentimientos de Elisa y Cleanto. Él busca el mejor partido para la hija y para el hijo, para que Harpagón también asegure su fortuna y lejos de disminuir, esta siga creciendo. Es así que Harpagón decide que su hija Elisa, que es una jovencita, se va a casar con don Anselmo, con esta persona que es una persona de edad, también casi de la edad de Harpagón, que tiene dinero, ¿no? ¿Por qué la quiere casar con él? Porque sabe que como don Anselmo tiene dinero, no le va a exigir una dote. ¿Qué es una dote? Es como un pago que se realiza para que se pueda dar el matrimonio. Entonces él sabe que en este caso no va a ser necesario, puesto que don Anselmo tiene dinero. Entonces a eso le conviene a él porque eso significa que él no va a gastar nada. Bueno, decide que su hija se va a casar con esta persona que es rica y decide hacer lo mismo con su hijo Cleanto. Por ahí como que en mente tiene algunas opciones, ¿no? Para que su hijo pueda pueda casarse con una mujer también de edad con dinero. Bueno, no, Harpagón no le interesa lo que su hija sienta o piense de ese compromiso. Sigue haciendo su vida, Harpagón, cuidando su riqueza. Pero Harpagón tiene un sirviente que es muy adulador, que es Valerio. Valerio es un jovencito que llega a trabajar con Harpagón en su casa, porque Valerio lo llega a salvar de un accidente que tuvo Harpagón hace muchos años atrás, ¿no? Y por eso Harpagón, a modo de gratitud, lo lleva a casa, lo contrata y trabaja, pues, ¿no? Valerio para él. Y Valerio siempre lo trata muy bonito, le habla muy bonito, lo enaltece, porque es su forma de querer congraciarse con Harpagón. ¿Por qué motivo? ¿Con qué intención? Porque Valerio está enamorado de su hija, Elisa. Ambos están enamorados uno del otro. Pero Valerio sabe que Harpagón no va a aceptar esa unión porque Valerio, pues, es una persona humilde. Y Harpagón, pues, va a rechazar esa unión, así que decide primero tratar de ganárselo para luego confesarle los sentimientos que tiene hacia su hija. Esta adulación que tiene Valerio hacia Harpagón despierta celos en otro de los sirvientes que se llama Santiago. Santiago siente envidia, siente cólera por Valerio. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Harpagón prefiere a Valerio por sobre todos. Y Santiago siempre busca la manera o la forma de hacer de que Harpagón vote o despida a Valerio, no hacerlo quedar mal. Pero es en vano porque nada le funciona. Entonces, mientras se está tejiendo todo ese tipo de conflictos, el padre Harpagón decide anunciar que se va a comprometer con Mariana. Mariana es una jovencita también que, impulsada por su madre, decide comprometerse con Harpagón, pero Harpagón no sabe que Mariana está enamorada de su hijo Cleanto y que ese amor es correspondido, que Cleanto y Mariana están enamorados uno del otro. Pero Harpagón no sabe o desconoce eso y tampoco le importa. Cuando Cleanto se entera de esta situación, va y enfrenta a su padre y le dice, ¿no?, qué es lo que está pasando. Pero en este caso, el papá, Harpagón, discute con él, no está de acuerdo, no le hace caso y lo deshereda a raíz de esa riña que habían tenido. Cleanto se va de la casa y de repente desaparece el cofre con la fortuna de Harpagón que estaba enterrado en el patio. Harpagón se desespera, empieza a buscar culpables, empieza a cuestionar a todos
Y Santiago aprovecha esto para echarle la culpa a Valerio de que él se había robado su dinero. Harpagón enojado confronta a Valerio. Valerio piensa que Harpagón ya sabe que él está enamorado de su hija, ¿no? Que es un amor correspondido, y para evitar que el problema se haga más grande, él decide asumir que en efecto él ha tomado ese cofre, ¿no? Se hace responsable de esa pérdida de ese tesoro de Harpagón, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera proteja a Elisa y también se proteja a él mismo. Cuando están en medio de esta discusión, aparece don Anselmo, el prometido de su hija Elisa. Y don Anselmo revela delante de todos que él es el padre de Valerio y de Mariana. Nadie se explica por qué o cómo así, y don Anselmo les cuenta que él y su familia habían tenido hace muchos años atrás un naufragio. Y a raíz de ese naufragio, él pensó que toda su familia había muerto, pero que en realidad no fue así, que se acaba de enterar de que sus hijos son Valerio y son Mariana. Entonces, después de que esta pequeña declaración donde la familia se está reencontrando prácticamente, aparece Cleanto. Cleanto le dice a su padre que él fue el que tomó el cofre que estaba enterrado en el patio. Y ustedes se preguntarán cómo es que Cleanto ha sabido dónde ha estado ese tesoro escondido. Sencillo. Flecha, que es su sirviente de Cleanto, sabía que Harpagón había escondido ese tesoro en una parte determinada del jardín y justamente llevado por la cólera, ¿no? Flecha le dice la ubicación a Cleanto y Cleanto va, escarba y se lleva ese cofre. Harpagón se queda sorprendido por todo lo que ha pasado y Cleanto le dice que la única manera en la que él puede recuperar su riqueza es renunciando a Mariana y absolviendo ese compromiso. ¿No? Entonces, ¿qué creen que hace don Anselmo, chicos? Perdón, Harpagón. ¿Qué hace? ¿Qué creen que hace? ¿Acepta la condición de Cleanto de disolver su matrimonio para recuperar su riqueza o se casa con Mariana? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué creen que hace Harpagón? Pareciera que ¿Cuál, prefiere el Augusto? dinero. No sé, me parece que prefiere el dinero, ¿no? Por supuesto, muy bien. De eso trata la obra. Correcto. Entonces, Harpagón hace lo más fácil, porque esa es una propuesta sencilla de elegir. Decide cancelar su compromiso con Mariana y de esa manera termina la historia. Harpagón recupera su dinero, don Anselmo recupera a sus dos hijos, a Mariana y a Valerio, Cleanto termina junto a Mariana y Elisa termina junto a Valerio. Y de esa manera esta historia llega a su fin, chicos. Miren entonces, Violeta. Una consulta, o bueno, lo que me estoy dando cuenta. Entonces ahí el que generó todo el problema fue Flecha, por la envidia. Cleantos está tan furioso con su padre porque éste quiere casarse con la persona que él quiere, que no sabe cómo tal vez hacerle ver a su padre, ¿no? Su ira, cómo hacerle saber a su papá que él está molesto. Entonces le pregunta a Flecha o le dice a Flecha si sabe dónde su padre ha escondido su riqueza. Y Flecha, como es su sirviente fiel, ¿no? Le dice o le cuenta a Cleanto dónde es que el papá ha enterrado su cofre. Y es por eso que Cleanto sabe la ubicación del cofre y como está enojado, está histérico, va, escarba, toma el cofre y se va, ¿no? Y este cofre es lo que al final de la historia, de alguna forma u otra, Cleanto utiliza para, vamos a decir, chantajear a su padre y decirle, o tu dinero o tu matrimonio, ¿no? Si tú quieres que yo te devuelva tu cofre porque yo lo tengo, no te vas a casar con Mariana. Pero si tú te casas con ella, olvídate de tu dinero y olvídate de la fortuna que yo me he llevado. Y como Harpagón representa la avaricia, pues Harpagón no tiene mucho que pensar y decide recuperar su dinero, cancelando su compromiso con Mariana.
Ya. Ujú. Entonces, Entendí. miren, claro, miren aquí, justo les decía, ¿no? Molière plasma mucho los defectos del hombre. ¿Qué defectos hay en esta historia? Principalmente la avaricia. Principalmente. ¿Qué otro defecto muestra? La envidia. ¿La envidia en qué personaje? En Santiago, ¿no? Porque él le tiene tanta envidia a Valerio que busca sin razón incluso, para hacerlo quedar mal, para deshacerse de Valerio, para que lo boten de la casa, ¿no? Para que Valerio deje de ser el querido, el centro de atención, la persona que es tal vez la más tomada en cuenta, ¿no? Ahí está la avaricia, está la envidia, ¿no? Por ahí también puede ser incluso tal vez la venganza, ¿no? O la ira en el caso de Cleanto, cuando decide tomar la fortuna de su padre e irse y luego utilizar eso para manipular o chantajear, ¿no? O conseguir tal vez también su objetivo, ¿no? Entonces, miren, chicos, Molière desarrolla justamente estos defectos que el ser humano tiene, porque el ser humano, no todos, pero hay seres humanos que son envidiosos, seres humanos que son vengativos, seres humanos que son avariciosos, codiciosos tal vez también, ¿no? Entonces, miren, de eso va y de eso habla este teatro titulado El Avaro, que pertenece al escritor Molière. Bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta tal vez? ¿O algo que quieran añadir alguno de ustedes? ¿Algo que quieran añadir, chicos, tal vez? ¿Nada? ¿Todo claro entonces? Listo. Yo les pregunto entonces algo rápido a ustedes. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado? ¿Qué hemos visto el día de hoy en clase? ¿Qué hemos visto el día de hoy, chicos? Violeta, adelante, Violeta. Los valores, ¿no? Los valores que quizás hoy día no lo tomamos en cuenta. La moral, ¿no? El respeto que debemos tener en base a los sentimientos de cada persona. Después, que no todo es dinero. Es necesario, sí, pero no todo es el dinero, ¿no? Hoy en día, aunque nos cueste entenderlo, eso, porque todo se maneja con dinero, ¿no? Eso es lo que quería decir. Muy bien, Violeta, ya, por supuesto, ¿no? El mensaje que deja la obra, ¿no? Y esta obra pertenece a la literatura del neoclasicismo. Ya, miren, entonces, trata de abrirnos los ojos, ¿no? A todo lo que es el hombre, ¿no? El ser humano, sus defectos. También tiene virtudes, lógicamente, no todo es malo, ¿no? Pero en este caso, hablando de la obra en sí, trata de la mayoría de los personajes tienen algo que mostrar, ¿no? Y sobre todo resalta mucho la avaricia, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. ¿Cómo hemos aprendido en este caso? Porque esta obra, como les menciono, pertenece a una corriente literaria. ¿Cómo hemos aprendido sobre el neoclasicismo francés, chicos? ¿A través de qué? ¿A través de qué, chicos? ¿A través de qué hemos aprendido sobre el neoclasicismo francés? ¿A través de qué? ¿A través de qué, chicos? ¿A través de qué hemos aprendido un poquito más sobre el neoclasicismo francés y bueno, una de las obras, ¿no? Porque no es la única, hay muchísimas obras de muchísimos escritores, pero una de ellas. ¿A través de qué, Violeta? Mediante esta obra, pues, ¿no? Que nos ha hablado de la avaricia, ¿no? De este escritor Molière, que destaca, ¿no? De que para él primero era el dinero, que la familia, que todo. Claro, muy bien, a través de esta obra, correcto, Violeta, ¿no? Donde Molière nos muestra este personaje que por sobre todo está pues la fortuna, la riqueza, el dinero, ¿no? Perfecto, chicos. Entonces hemos visto eso. Ahora, ustedes que ya saben
de qué habla en este caso la literatura neoclásica y hemos revisado esta obra. ¿Para qué les será útil, chicos, haber aprendido sobre neoclasicismo francés? ¿Para qué les será útil? Rudy, a ver, Rudy, adelante. Buenas noches a todos. Creo que nos sirve para autoevaluarnos nosotros mismos en nuestra vida diaria, que como dicen mis compañeros, no solo la plata, sino el esforzarse, el trabajo de cada uno. Sabernos valorar lo que somos y lo que tenemos, agradecer primeramente a Dios lo que tengamos y conformarnos con lo poco que tenemos y dar gracias siempre. Ok, muy bien, Rudit. Augusto. Bueno, yo creo que para ser mejores personas. No. Ya, muy bien, Augusto. Entonces, mire, ustedes ya conocen el neoclasicismo francés, ya conocen esta obra, ya conocen a Molière, así que si en algún momento, tal vez por ahí, por azares de la vida, alguien, sus hijos, sobrinos, etcétera, nietos, les pregunta, ¿has hablado o has escuchado hablar de Molière? Y tú ya conoces una de sus obras, le vas a poder contar, ¿no? A ver, Molière escribió tal obra y esa obra habla de esto, ¿no? Que se ubica en tal corriente porque nos muestra la realidad, ¿correcto? Muy bien, chicos, gracias por el tiempo que se han dado el día de hoy, cuídense bastante y ya nos estamos viendo el próximo domingo, ¿listo? Cuídense, chicos, hasta la próxima. Gracias a usted, profesora. Cuídense, chicos, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, chicos, cuídense, chao, chao.